Me gustaría contarte una interesante anécdota que vivimos mientras estábamos ahí en Argentina. Voy a tratar de ser breve, pero resulta que un día, bueno, muchos de ustedes saben de mi afición por el mejor equipo de México, que es nada más y nada menos que las Chivas del Guadalajara. Griten a las Chivas del Guadalajara. Y en Argentina me hice fan del mejor equipo de Argentina, que es Boca Juniors, ¿no? Boca Juniors, ¿no? Y uno de estos días, recuerdo bien que se estaba jugando la Copa Libertadores y uno de los futbolistas de los más reconocidos de Chivas era el Bofo. Y resulta que llegan, no me acuerdo qué etapa de la Copa Libertadores eran, pero toca enfrentarse a nada más y nada menos que a quién, Chivas contra Boca Juniors, ¿no? Juegan acá en México, si no me equivoco, ganan las Chivas, que la realidad es que el fútbol argentino es mayormente superior al nuestro, así que le haya ganado Chivas a Boca ya era como que un gran logro, ¿no? Y después tocaba el partido de vuelta en Argentina. Nunca había estado en un partido ahí en Argentina, pero quizás lo conoces o lo has escuchado. Presenciar un partido de fútbol en Argentina es una experiencia mística, religiosa, cultural, ¿no? O sea, no es ir a ver un partido, es algo que sobrepasa cualquier experiencia, ¿no? Y de hecho hay tours a Argentina solamente para eso. Te llevan al estadio, ves un partido y te regresas, ¿no? Ese es el tour, ¿no? Como si fueras a ver la Torre Eiffel o cualquier cosa. Y entonces iba a jugar Chivas contra Boca, Boca contra Chivas. Y bueno, junto con Paco y otros amigos, se nos ocurre la gran idea y decimos, tenemos que ir a ese partido sí o sí, porque es el partido, ¿no? No nos podemos perder este partido, es la ocasión ideal para ir a ver un partido, para estar ahí en la Bombonera, y como fuera, íbamos a ganar. Si ganaba Boca, ganaba yo, y si ganaba Chivas, ganaba yo, ¿no? Entonces vamos, investigamos los boletos, y estaban, dijimos que éramos mexicanos y todo esto, y el precio de los boletos era altísimo. ¿Por qué? Bueno, porque éramos mexicanos y éramos considerados como turistas, que teníamos el dinero suficiente para ir a Argentina y para pagar un partido, ¿no? Así que mi yo rebelde, que casi no se manifiesta, dice, no, ¿yo por qué tengo que pagar este precio si lo puedo pagar más barato? Si llevo viviendo años acá en Argentina, ¿no? Y mi gran ocurrencia, ¿cuál es? Llegamos, compramos boletos para la sección de Argentina, para la sección de Boca, nos metemos y una vez que haya comenzado el partido, caminamos y llegamos hasta la sección de los mexicanos para gritar ahí los goles de Chivas, ¿no? Compramos los boletos, llegamos ese día, no hablamos nada porque nos iban a descubrir enseguida por el acento que no éramos argentinos. Yo llevaba una playera y abajo traía la playera de Chivas y yo decía, una vez que pase, me quito la playera y empiezo a gritar por Chivas, ¿no? Y así fue el asunto. Calladitos entramos y una vez que estamos adentro del estadio, comenzamos a caminar y a darle la vuelta al estadio, por las gradas. Y llegamos a unos metros de donde estaba toda la hinchada, así le dicen, o toda la porra de Chivas. ¿Y qué descubrimos? Que había todo un muro de cristal y que no había forma en la que nosotros pudiéramos pasar del otro lado. Y estamos ahí 3 mexicanos locos, ¿y qué hacemos ahora? Y digo, bueno, preguntemos y veamos si hay alguna forma de pasar. Y viene un vendedor de estos que venden botana y todo eso, y en voz bajita decimos, oye, ¿sabes cómo hay forma de pasar del otro lado? Y así nos detectó el acento mexicano, y agacha su cabeza. No me digan que son mexicanos. Sí, le habló a seguridad, vinieron como 20 policías y nos dicen, si ustedes se quedan acá, considérense muertos, ¿no? Nos sacaron del estadio y todavía mi otro yo rebelde volvió a resurgir y dije, pero yo pagué mi boleto, déjenme entrar, ¿no? Y sí, pero no pagaste para la sección mexicana, pagaste para la sección argentina y es un riesgo para ustedes que entren ahí a la sección argentina. Y mi yo rebelde siguió aflorando, ¿no? Hasta que me dijeron, bueno,
vamos a dejar que entren todos los argentinos, todos los de Boca, y una vez que haya comenzado el partido, si hay lugar, los metemos allá al lado de Chivas, ¿no? Y la historia termina en que pudimos entrar, entramos al lado de Chivas, a unos metros estaba Jorge Vergara, estaba todo el mariachi, se armó un lío, si conoces de fútbol, se peleó el Bofo contra otro muchacho ahí, todos los millones, bueno, no eran millones, ¿no? Pero yo los veía como millones de argentinos gritándonos y amenazándonos, y dije, ¿cómo vamos a salir de acá, no? Y salieron todos los argentinos, no dejaron salir a ningún mexicano, hasta que se habían ido, supuestamente los argentinos, pero los argentinos estaban afuera esperando a los mexicanos, y Paco llevaba un auto que atrás tenía una bandera de México. Después cuando lo vean le dicen, ¿qué hicimos? Cuando llegamos al estadio, mojamos un pedacito de papel, un salivazo ahí y lo pegamos ahí, ¿no? No se veía la bandera. Claro, 90 minutos después cuando salimos ya se había secado el papelito y se había caído. Así que, ¿cómo salimos de acá, no? Pero me acuerdo de esa frase, ¿no? Si se quedan acá, considérense muertos. Y yo todavía con mi playera de Chivas acá abajo y todo eso. Después ya cuando volví en mí mismo, dije, pero de veras que estoy bien tronco, ¿no? ¿Cómo se me ocurre hacer esto y exponer mi vida, ¿no? Y bueno, toda esta experiencia te la cuento porque sí, o sea, en algún momento mientras bajábamos por las gradas, rodeados como de, te digo, 20 policías, si no es que más, decíamos, ¿qué va a pasar acá, no? Porque, bueno, si no has ido a Argentina, no me entenderías, pero es realmente arriesgar tu vida, ¿no? Y yo decía, híjole, que mi mamá va a llorar, ¿qué van a decir? Ya veía mi vida ahí, no en una película. Pero pensando en esto, te dejo el título de la predicación de hoy, que justamente sería eso, considérate muerto. ¿Ah? Y mientras vayamos leyendo el pasaje, te vas a dar cuenta por qué tendrías que considerarte muerto. Así que si tienes tu Biblia ahí, vamos a abrirla en Romanos capítulo 6, vamos a darle lectura a estos versículos. Y mi deseo es ese, realmente, que terminando estos minutos, este estudio, tú puedas salir de este lugar con esta frase en tu mente, considérate muerto. Dice Romanos a partir del capítulo 6, a partir del versículo 1, dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis todos, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, que dice, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que bueno, ya puedes notar de dónde le puse el título al mensaje del día de hoy, justamente a estos versículos donde Pablo dice, consideraos muertos al pecado,
pero vivos para Dios. En este capítulo 6 lo que estamos haciendo, estamos iniciando una nueva sección en este libro de Romanos. Quizás probablemente lo recuerdas, los primeros versículos en el capítulo 1, a partir del versículo 1 hasta el versículo 17 del capítulo 1, prácticamente es como el prólogo o es la introducción al libro. Pablo no empieza a desarrollar ninguna de las doctrinas. En estos primeros 17 versículos de Romanos, Pablo no desarrolla profundamente ninguno de estos conceptos. Lo único que va a hacer, es de una manera general presentar y va a hablar acerca del poder del Evangelio. Y entonces ahí mismo en el capítulo 1, a partir del versículo 18, lo que va a hacer Pablo, va a desarrollar a profundidad las doctrinas que de manera muy general presentó en los primeros 17 versículos. Y hoy, con este capítulo 6, estaríamos comenzando la tercer gran sección del libro de Romanos. La primera sección, si tú lo recuerdas, comienza a partir del versículo 18 del capítulo 1, con esta frase: porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Y esta primera sección tiene que ver justamente con la condenación de los pecadores. Entonces, a partir de Romanos capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, vamos a tener esta primera sección. Y yo te animo a que recuerdes estas palabras porque te va a ayudar a tener en tu mente el bosquejo de la carta a los romanos. La introducción, si quieres no contarla, pero la primera gran sección de Romanos tiene que ver justamente con esto, con la condenación de los pecadores. Capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20. A partir del versículo 21 del capítulo 3, va a comenzar la segunda sección que se llamaría la justificación de los pecadores. La condenación de los pecadores, primera sección. Segunda sección, la justificación de los pecadores. Y quizás recuerdas cómo comienza ahí el versículo 21 del capítulo 3, cuando dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia. Y entonces Pablo comienza a desarrollar toda esta doctrina de la justificación hasta finales del capítulo 5, versículo 21. Y en este capítulo 6 vamos a comenzar, muchas gracias, vamos a comenzar nuestra tercera sección, que llevaría por título general la santificación de los pecadores. Entonces tenemos la condenación de los pecadores, la justificación de los pecadores, y a partir de este capítulo 6 sería la santificación de los pecadores. Y a partir entonces de este capítulo 6, lo que tenemos que entender con esta idea de santificación es que Dios no nos salvó simplemente para que vivamos en esta tierra esperando el día de nuestra partida o esperando su regreso, para entonces llegar a la eternidad, todos sacar nuestras arpas y comenzar a tocar nuestras arpas y cantar y andar dando vueltas con el resto de los ángeles. Esta sección, tercera sección, que tiene que ver con la santificación, nos lleva a pensar que la vida cristiana o que la salvación que tenemos en Cristo no es algo que vamos a disfrutar cuando estemos en la eternidad, sino que es un proceso que comenzamos a vivir desde el momento en el que nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, ¿sí? Hace algunos años yo entendí este concepto, ¿no? Durante mucho tiempo yo pensé que la salvación, poner mi fe en Cristo, pedirle perdón por mis pecados, confiar en la obra que Él hizo en la cruz, era el fin de todo, y que ese era el objetivo final de Dios, y que yo lo que tenía que esperar era ese momento glorioso de estar con Él en el cielo. Pero después de algún tiempo entendí las cosas como hoy entiendo que realmente son. Y me gustaría que te quedes con este pensamiento, ¿no? La salvación no es el fin de todo, sino que la salvación es apenas el comienzo de los planes de Dios para tu vida, ¿sí? Te lo repito, la salvación no es el fin de los propósitos de Dios. La salvación es apenas el comienzo de lo que Dios quiere hacer con tu vida y a través de tu vida. Y eso tiene que ver a partir de este capítulo 6, que tiene que ver con la santificación. Comienza entonces el versículo 1, Pablo, a ver, vamos a hacer un breve examen, casi ya saben que no me gusta y ya saben que no se me da, pero
comienza esta sección en el capítulo 6 con una diatriba retórica. ¿Alguien se acuerda qué es una diatriba retórica? Por el auto 0 kilómetros que tengo estacionado allá afuera, que es de Lalo realmente, pero se los voy a... No, nadie recuerda qué es una diatriba retórica. Vamos a regresar tantito para recordar. Capítulo 3. Cuando comenzamos a estudiar el capítulo 3, hablamos de este recurso literario que va a utilizar Pablo para desarrollar un pensamiento. Y bueno, hace algunos meses atrás, te repito, cuando estábamos en este capítulo 3, yo mencioné que en el capítulo 3 Pablo iba a hacer uso de este recurso conocido como diatriba retórica. Dice el capítulo 3, versículo 1, dice, ¿qué ventaja tiene pues el ser judío o de qué aprovecha la circuncisión? Y encontramos una pregunta, ¿sí? Y enseguida Pablo mismo va a dar la respuesta. ¿De qué aprovecha? Mucho. En todas maneras, primeramente, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pablo después en el versículo 2 vuelve a hacer una pregunta. ¿Qué pues si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Y ante esta pregunta, en el siguiente versículo, versículo 4, él mismo da la respuesta. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, y continúa ahí su línea de pensamiento. Entonces, una diatriba retórica, ¿qué era? Era una charla imaginaria, ¿sí?, en la que el mismo autor plantea preguntas y él mismo se responde. Y creo que en ese entonces yo les di un ejemplo de lo que sería una clásica diatriba retórica con su mamá, ¿no? Les pone el plato de comida y le dices, mamá, ¿me calientas tortillas? ¿Me sirves mi agua? ¿Me puedes traer la salsa? Y en esta diatriba retórica, una mamá promedio en México diría, ¿qué más quieres? ¿Que te den la boquita? Pues no, mijito, vas tú por las cosas. Entonces se plantea una pregunta y ella misma se responde, ¿qué quieres? ¿Que te le den la boquita? Pues no, vas tú y te paras por las cosas. Entonces, te vas a dar cuenta en el libro de Romanos que muchas veces Pablo va a hacer uso de este recurso, ¿sí? Él en su mente se va a anticipar a lo que los judíos podrían llegar a pensar. Él en su mente se anticipa a las preguntas que los judíos probablemente tenían. Entonces él lanza la pregunta y él mismo la responde, ¿sí? Por inspiración divina puede ser, o probablemente porque Pablo, al tener todo este trasfondo judío, muchas de estas preguntas fueron las mismas preguntas que surgieron en su mente. Entonces probablemente él sabía cómo pensarían los judíos por su propia experiencia. Entonces se adelanta a hacer preguntas y él mismo responde. Y entonces ahí en el capítulo 6 comienza esta pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Él mismo se plantea la pregunta y él mismo responde en el versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces Pablo utiliza este recurso, acuérdate, si en algún momento te sirve, diatriba retórica, un discurso contra algo o contra alguien, o una conversación imaginaria contra un oponente, adelantándose a sus preguntas y respondiendo a ellos. Era como una autosesión de preguntas y respuestas del apóstol Pablo. Ahora, tenemos que ligar este versículo 1 del capítulo 6 a los últimos versículos del capítulo 5. Siempre hacemos este ejercicio, conectamos con lo que viene diciendo el apóstol Pablo para continuar con la línea de pensamiento. Fíjate lo que dice ahí en Romanos capítulo 5, versículos 20 y 21. Ahora, si lo recuerdas, el capítulo 5, ¿de qué hablaba? Hace 15 días, o no sé cuánto, 21 días si no recuerdo, hablamos de los privilegios de ¿quiénes? De los que somos justificados. Entonces, todo el capítulo 5 viene hablando de la justificación, la mitad del capítulo podríamos decir, y la segunda mitad, Pablo utiliza el ejemplo de Abraham para ver cómo de manera gráfica en la vida de una persona
se ven todos estos conceptos doctrinales que tienen que ver con la justificación. Entonces, capítulo 5 viene hablando de la justificación, y mira lo que dice versículo 20 y versículo 21 del capítulo 5, dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, ¿sí? Es decir, mientras más yo conozco de la ley, mientras más leyes hay, mucho más se hace patente o mucho más se hace evidente el pecado, ¿sí? La ley se introdujo para que el pecado abunde. Ahora escucha, dice: mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia, ¿sí? Y entonces estaba este pensamiento que entre más yo pecaba, la gracia de Dios se hacía mucho más abundante. Y entre más pecaba, la gracia de Dios era más abundante. Y entre más grave y más abundante era mi pecado, la gracia de Dios resaltaba con mucho más abundancia, ¿no? Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, Pablo viene explicando y como te decía, dice, si has sido justificado, tienes estos y estos y estos y estos privilegios. Tienes la gracia de Dios abundante. Entonces, probablemente, ¿qué pasaba en la mente de los judíos? Bueno, si entre más pecado abunda mucho más la gracia de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pecar todavía más para que la gracia de Dios abunde muchísimo más, ¿no? Y por eso entonces el comienzo del capítulo 6 dice, Pablo se adelanta a esta forma de pensamiento de los judíos, y como si de alguna manera él estuviera leyendo sus pensamientos, voy a pecar más para que más sea la gracia. Pablo se adelanta diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, ¿sí? Ahora mira, cuando Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué grupo incluye ese diremos? ¿Cómo? Los judíos, podría ser, solamente judíos o solo... No es muy difícil. ¿De quiénes venimos hablando en el capítulo 5? ¿De los? No. De los, les doy una pista, empieza con jus y acaba con tificados. Ahí está, de los justificados, ¿no? Sirvió la pista. Claro, cuando Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Quiénes? Los justificados del capítulo 5, ¿sí? No es solamente judíos, no es solamente gentiles, es todos aquellos creyentes, judíos o gentiles, que forman parte de este grupo de los justificados. Por eso Pablo se incluye, ¿no? Por eso Pablo dice, ¿qué pues dirán? Pablo dice, ¿qué pues diremos? Porque él se reconoce como parte de ese grupo que han sido justificados por Dios. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Ahora mira, con este versículo, desde el siglo I de la iglesia, surge una doctrina herética que sobre todo en el primer siglo de la iglesia era muy fuerte, ¿sí? Es una doctrina que probablemente lo has escuchado, si no lo has escuchado, a lo mejor es la primera vez que lo harás, y esta doctrina herética se conoce como el antinomianismo, ¿sí? ¿Alguna vez alguien escuchó esto? ¿Antinomianismo? ¿No? Bueno, trata de recordarlo o escríbelo ahí en un lugar, ¿no? La palabra antinomianismo proviene de una palabra en griego que está formada por dos. Anti, que significa, la conocemos, en contra de, ¿sí? Y la palabra nomos. A lo mejor esa no te suena muy común, pero ¿qué sería nomos? Ley, ¿sí? A lo mejor hasta incluso has visto en algunas etiquetas, dice nom, que es la norma o la ley, sería esto, ¿no? Entonces, ¿qué significa literalmente antinomianismo? Significa alguien que está en contra de la ley, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que enseñaba? Lo puedes encontrar de dos formas, antinomianismo o antinomismo, cualquiera de las dos, es exactamente lo mismo, pero es esta doctrina herética que significa o que tiene que ver con la creencia de que Dios no espera ni demanda de nosotros el cumplimiento de la ley, ¿sí? Por eso este grupo, perdón,
Por eso este grupo estaba en contra de la ley. Ellos decían, Dios no espera, y como no espera, no demanda de nosotros que cumplamos la ley, sobre todo en el sentido de la ley de Moisés y el Antiguo Testamento, ¿sí? Este pensamiento decía, bueno, es imposible para el hombre que cumpla la ley, así que sería ingenuo de parte de Dios que Él pusiera las expectativas en que el ser humano va a poder cumplirlo, ¿no? Entonces, como Él no espera, como Él es consciente que el ser humano, o en este sentido los justificados, como Él sabe que no vamos a poder cumplirla, no lo espera y tampoco lo demanda. En pocas palabras, sería totalmente ilógico de Dios que demande la obediencia de la ley sabiendo que no podemos obedecer, ¿sí? Y teniendo como base este pensamiento, Dios no espera ni demanda la obediencia de la ley, se complementa con el hecho de decir que por eso Cristo cumplió la ley a la perfección. Como nosotros no podíamos cumplirla, Dios no lo espera ni lo demanda, y por eso Dios, a través de Jesucristo, cumplió la ley por nosotros. No lo busques, si quieres anota la cita, pero Romanos, te voy a leer algunos versículos que utilizan los antinomianistas para fundamentar su creencia, ¿no? Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, se acabó, ¿sí? Cristo es el fin de la ley, dice, para justicia a todo aquel que cree. Así que si yo creo en Cristo, Cristo significa para mí el fin de la ley, ¿no? Gálatas 5, versículos 23 al 25, lo repito, Gálatas 5, 23 al 25, dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, o nuestro tutor, o nuestra guía, o nuestro maestro, es decir, la ley de Moisés se constituyó en nuestra enseñanza, nuestra guía, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Escucha, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, es decir, ya no estamos bajo maestro, o ya no estamos bajo un tutor, o ya no estamos bajo la ley. Efesios capítulo 2, versículos 14 y 15, dice, porque Él es nuestra paz, hablando de Cristo, dice que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, y después dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, es decir, de judíos y gentiles, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, ¿no? Pero Efesios lo interpretarían como que Dios vino a abolir las enemistades y a abolir también la ley, ¿sí? Entonces, con estos pensamientos, lo que va a ser el antinomianismo va a ser literalmente una aberración y un ataque directo contra la gracia de Dios, ¿sí? Su argumento lógico, ¿cuál sería? Si soy salvo por gracia, si todos mis pecados han sido perdonados y ya no hay condenación, ¿en qué afecta que yo peque? ¿Sí? Si Él cumplió la ley y si todos mis pecados ya fueron perdonados, realmente no afecta que yo peque más, ¿no? No afecta en nada. Como ya soy salvo, en este pensamiento lógico, dirían los antinomianistas, como ya soy salvo, Dios me ama, mi alma ha sido redimida y no importa que yo viva pecando. Eso es lo que ellos creían. Dios ya cumplió la ley, ya no hay condenación, ya me perdonó, así que puedo darle rienda suelta a una vida de pecado, que al fin mi salvación está garantizada. Ahora, fíjate bien y escucha bien esto, porque a pesar de que esta es una doctrina herética que surge desde el primer siglo de la Iglesia, es decir, es una de las doctrinas heréticas más antiguas que existen, hoy en día podemos seguir viendo, quizás de una manera más sutil, esta doctrina presente en la Iglesia de Cristo. Si tuviéramos que ponerlo en estos términos, podría decirte que al día de hoy
todavía siguen existiendo en la iglesia cristianos antinomianistas. Quizá no es tan latente y no es palpable como en el primer siglo, pero todavía siguen existiendo cristianos antinomianistas, que de una o de otra manera siguen manteniendo este pensamiento: Dios ya me perdonó, Dios ya me salvó, ya no hay más condenación para mí, no estoy obligado a obedecer la ley de Dios, no estoy obligado a obedecer lo que Dios me dice. Son creyentes que de alguna manera van a abrazar y van a aferrar y van a amar la gracia de Dios, pero van a rechazar la obediencia. Aman la gracia, el perdón de Dios, la salvación, pero de alguna manera rechazan la obediencia. Son cristianos que probablemente, si lo pensáramos en nuestros términos, son cristianos que se conforman con 2 horas del domingo, que probablemente participan de un culto, incluso son conmovidos quizá en las alabanzas, derraman lágrimas, lloran. Probablemente escuchan la predicación y la predicación les impacta y probablemente salen de este lugar maravillados porque aprendieron algo nuevo, ¿sí? A lo mejor en el trayecto a su casa lo platican con sus hijos, con su esposa, o lo siguen meditando. Pero en algún momento, ¿qué sucede con estos cristianos antinomianistas? En algún momento, el domingo saliendo enseguida de acá, o en la tarde, o el lunes, bajan la cortina, todo lo que vivieron el domingo se convierte en nada, y esperan hasta el próximo domingo para tener sus otras 2 horas de alabanza, de llanto, si quieres llamarla así, de deleitarse en la palabra de Dios, pero nada de esto se traduce en una vida de obediencia. ¿Me explico? Entonces aman la gracia, abrazan la gracia, pero rechazan la obediencia. Puede ser que incluso un poquito más, que vienen los domingos, 2 horas, participan de la alabanza, se gozan, lloran, disfrutan la enseñanza. Probablemente en la semana se la pasan viendo predicaciones de YouTube, ¿no? Participan a lo mejor de algún otro estudio de la iglesia o bien a reuniones, pero nada de eso, nada se convierte en ¿qué? En obediencia a Dios. Disfrutan, gozan, se deleitan, pero nada de esto se convierte en obediencia práctica a Dios. Entonces, estos podrían ser considerados cristianos antinomianistas. Abrazo la gracia, me gusta la gracia, estoy feliz con la salvación, el perdón de Dios, pero no se traduce en obediencia. Estos cristianos antinomianistas modernos filtran todo, podría decirte, a través de unos lentes que hacia afuera, estoy tratando de imaginármelo, que hacia afuera dice opcional y de afuera hacia adentro dice exigencia. ¿A qué me refiero? Que cuando ellos ven la vida cristiana, dicen: venir al culto todos los domingos, opcional. Reunión de oración, opcional. Leer la Biblia todos los días, opcional. Profundizar en las Escrituras, opcional. Servir a Dios y comprometerme, opcional. Ayudar en la mudanza, opcional, ¿no? Y cuando ven las cosas de afuera hacia adentro, cuando alguien apela a su conciencia y les exhorta, le dice: oye, es que con el tiempo que tienes de creyente, tendrías que ser más fiel en la iglesia y faltas mucho. ¿Cómo lo ven? Como exigencia, ¿sí? Es que ¿por qué no participas de las otras exigencias? ¿Por qué no sirves? No, ya va a empezar con sus exigencias. ¿Por qué no te haces miembro? Ya eso. Algunos se ríen, no voy a mencionar a nadie, pero
Vamos a trabajar en la mudanza, porque es parte de tu vida cristiana. Exigencia. Tienes que discipular, exigencia. Tienes que evangelizar, exigencia. ¿Me explico? Entonces, desde su perspectiva, ven la vida cristiana como opcional. Pero cuando alguien les exhorta, lo ven todo como ¿qué? Como exigencia. Ya vas a empezar, ¿no? Entonces, esto sería un cristiano antinomianista en nuestros días. Que te repito, abraza la gracia con gozo, pero rechaza la obediencia. Va a ver, el antinomianista generalmente va a ver todo como imposiciones, ¿sí? Y va a ver la obediencia como una opción que él puede elegir o no. Y mira, me llama la atención cuando dice ahí Pablo, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado. Y esta palabra perseverar es una palabra que también está compuesta en griego por una preposición. Perseverar tiene estas dos partes, una preposición que sería sobre o en, y un verbo que sería estar o quedarse. Entonces, cuando Pablo utiliza esta palabra, perseveraremos en el pecado, la idea sería literalmente persistir, permanecer, insistir o quedarse en un pecado, ¿sí? ¿Qué pues diremos? Perseveraremos, persistiremos, permaneceremos, insistiremos o nos quedaremos en el pecado para que la gracia abunde. Y cuando leí este versículo, amado, venía a mi mente que en ocasiones nosotros persistimos o permanecemos o insistimos o nos quedamos en pecados que son de estos pecados que son considerados como graves o groseros. Quizá cuando tú lees este versículo, este tipo de pecados graves o groseros o escandalosos pasan por tu mente, ¿no? Y probablemente pasa por tu mente perseveraremos en, no sé, la lujuria. No, de ninguna manera podemos permanecer en la lujuria, ¿no? Permaneceremos o perseveraremos en la pornografía. De ninguna manera podemos perseverar en eso, ni permanecer, ni quedarnos en eso, ¿no? Perseveraremos en vicios como el alcohol o el cigarro. No, o sea, de ninguna manera, si somos hijos de Dios y si somos justificados, es imposible que nosotros perseveremos o persistamos o nos mantengamos o nos quedamos en esos pecados, ¿sí? Como que ese es el tipo de cosas que pasarían por nuestra mente. Lo que regularmente no pasa por nuestra mente sería quizás un tipo de pecados, que yo le puse aquí en mi apunte esquineros, o pecados que no son muy perceptibles o que no son escandalosos, o que desde nuestra perspectiva no son grandes ni son graves. ¿Y cuáles serían este tipo de pecados en los cuales yo pensaba? Y los pensaba porque yo mismo caigo en ocasiones en esto, ¿no? O persevero en este tipo de pecados. La comodidad, por ejemplo. Claro, entonces, sí, uno dice, no, jamás perseveraría en la inmoralidad o en la pornografía. Pero hay de este tipo de pecados, como la comodidad, que probablemente perseveramos o persistimos o permanecemos o insistimos. Y mire, yo sé que para algunos quizás el cambio de lugar va a ser evidente el pecado de incomodidad. No, ahora me queda más lejos, me gustaba más acá porque pues ya teníamos los salones y todo, bien bonito estaba decorado y todo, ¿no? Pecados, ¿a qué me refiero de este tipo de pecados no tan perceptibles o no tan escandalosos? La negligencia, por ejemplo, de dedicarle tiempo al estudio de la palabra de Dios. Entonces, claro, yo digo, jamás yo perseveraría en la pornografía o en la lujuria o en el alcohol o en el cigarro, pero quizás sí persevero en la negligencia de no dedicarle tiempo al estudio de la palabra de Dios. O a la insensibilidad de saber que hay personas que se están perdiendo sin Cristo y no me mueve este tipo de cosas, ¿no? Pero no persevero en la pornografía, sería muy escandaloso, pero quizás durante mucho tiempo he perseverado o he permanecido o he insistido o me he quedado en el pecado de la insensibilidad
de aquellos que se pierden sin Cristo. La murmuración, la rebeldía oculta en el corazón, la pereza, la falta de compromiso. Mi hermano, si detectas alguno de estos pecados, cualquiera de estos que sean, ya sea de los que son escandalosos o visiblemente más graves o visibles, o ya sea de estos que quizás consideramos menos perceptibles o esquineros o no tan escandalosos o no tan graves, cualquier pecado de estos que detectes en tu vida, no puedes quedarte ahí de ninguna manera. ¿Sí? Es lo que dice el apóstol Pablo, perseveraremos, o sea, nos podemos quedar ahí, y dice en el versículo 2, de ninguna manera, es imposible. Mira, si nosotros estudiáramos esta expresión en griego, en ninguna manera, es la expresión más contundente de algo negativo. Pablo podría haber dicho, no podemos quedarnos o perseverar en el pecado. Pero esta expresión en griego era la expresión más enfática cuando se quería negar algo. En ninguna manera, no es posible. Eso tiene que quedar totalmente fuera de la vida de cualquiera que haya sido justificado por Cristo. No puedes estacionarte ahí, no puedes permanecer ahí, no solamente en los pecados graves, no puedes permanecer tampoco en la comodidad, en la indiferencia con los que se pierden, es imposible. Y no tenemos tiempo, pero después si quieres, estudia todas las ocasiones en las que el apóstol Pablo utiliza esta misma expresión, en ninguna manera, rotunda y enfáticamente, no es posible, ¿sí? Para alguien que ha sido justificado por Cristo, es imposible que se pueda quedar estacionado o que persevere en estos pecados, en ninguna manera. ¿Por qué? Dice ahí el versículo 2, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, si ya tuvimos esta experiencia de haber muerto al pecado, es imposible que sigamos viviendo en él. Hay un versículo que también te doy la cita y te lo leo, que es un versículo también muy claro y muy contundente. En Primera de Juan, capítulo 3, versículos 4 al 8, apunta la cita y te la voy a leer. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 4 al 8. Que es una idea complementaria a lo que está diciendo Pablo acá. Una persona que verdaderamente ha sido justificada por la fe en Cristo, absolutamente no, es rotundo, no hay ninguna manera en la que se pueda estacionar en el pecado y que se quede ahí. Fíjate lo que dice 1 Juan 3, 4 al 8. Y estos versículos tendrían que ser una fuerte evaluación para nosotros. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice? No peca. Todo aquel que peca, escucha, no le ha visto ni le ha conocido. Es decir, no forma parte del capítulo 5 de los justificados, ¿sí? No le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica, y subraya esta palabra, el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, o todo aquel que verdaderamente ha sido justificado por la fe en Cristo, dice Juan, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Sí? Entonces, ahora escucha, no significa que un verdadero hijo de Dios jamás peca, ¿sí? No es lo que está queriendo decir Pablo y no es lo que está queriendo decir Juan, ¿sí? Porque de acá, como existe esta enseñanza herética del antinomianismo, que dice que yo puedo pecar, que no necesito obedecer a Dios porque Él ya me perdonó y tengo la salvación garantizada, de estos versículos surge otra enseñanza herética que dice que si eres verdaderamente hijo de Dios, a partir del momento en el que pones tu fe en Cristo, a partir de ese momento jamás vuelves a pecar, ¿no? Eso nos arruinaría a todos, ¿no? Supongo, porque yo soy uno de los, tengo tarjeta de consumidor frecuente de pecado, ¿no? Pero surge esta enseñanza de que un verdadero hijo de Dios jamás vuelva a pecar. Y esto genera temor, genera miedo, genera manipulación,
bueno, pecaste, pues realmente no eres hijo de Dios, ¿no? Entonces, no es lo que está queriendo decir Pablo, no es lo que está queriendo decir Juan. Observa estas dos frases o estas dos palabras que utiliza. Juan dice, en dos ocasiones dice que el que practica el pecado, ¿sí? Es decir, el que ha hecho del pecado o el que ha hecho de algún pecado específico en su vida una práctica y un hábito constante, algo que es repetitivo, ¿sí? Como cualquiera que practica un deporte y que constantemente está bajo una disciplina. Bueno, Juan utiliza esta palabra, el que practica el pecado. ¿Cuál es la palabra que utiliza el apóstol Pablo en el versículo 12? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, el verdadero Hijo de Dios puede pecar y peca, y es nuestra experiencia cotidiana. Pero ¿cuál es la diferencia? Que no vive en el pecado. ¿Has escuchado esa frase, no? Que no puedes impedir que los pájaros se paren sobre tu cabeza, pero puedes impedir que hagan nido ahí, ¿sí? Entonces, el Hijo de Dios peca, ¿sí? A menos que seas medio extraterrestre, o a menos que yo sea el único, pero sigo pecando, todos los días sigo pecando, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que no vivo pecando, ¿sí? Que mi vida no es una vida de pecado. David, por ejemplo, ¿cometió adulterio? ¿Sí o no? ¿Vivió adulterando toda su vida? No. ¿Abraham mintió? Sí. ¿Vivió su vida mintiendo? No. ¿Ah? Entonces es la diferencia y la distinción que hace Juan y la diferencia y la distinción que hace el apóstol Pablo, ¿sí? No es que un verdadero cristiano no vuelva a pecar jamás, el énfasis entonces es la práctica o el hecho de vivir pecando, ¿sí? Es una actitud, como lo habíamos hablado en el pecado de Adán, es una actitud de deliberada rebeldía en contra de Dios. ¿Ah? ¿Qué es lo que hacían los antinomianistas, no? Como ya me perdonó, como ya tengo la salvación garantizada, puedo vivir para pecar deliberadamente, ¿sí? Versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, y aparece esta preposición en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Esto de plano, aunque quisiera y aunque tuviera el tiempo, no tendría las palabras yo para explicarlo, ni tú tendrías la capacidad para entenderlo a plenitud. Es un concepto y es una doctrina que humanamente es difícil de entender y tiene que ver con estar en Cristo, ¿sí? Esta proposición, hemos sido bautizados en Cristo Jesús, podría traducirse también como hacia adentro, o sea, fuimos bautizados hacia adentro de Cristo Jesús. Los que han obedecido la ordenanza del bautismo, ¿recuerdan qué significa? La palabra griega baptizo significa sumergir, ¿no? Entonces lo que está hablando Pablo acá es, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido sumergidos en Cristo Jesús, ¿sí? Hemos sido bautizados o hemos sido sumergidos en su muerte? Ahora, nuestros oídos pueden escuchar la información, pero ¿cómo llegar a entender, cómo llegar a comprender a profundidad lo que significa ser sumergido, ¿sí?, en la muerte de Cristo? ¿Cómo podríamos llegar a entender a profundidad lo que significa ser sumergido en Cristo? No es algo que con simples palabras pueda llegar a entenderse. Lo que esto significa, y que es un concepto que se va a repetir, que Pablo va a repetir muchas veces, por ejemplo en Efesios lo repite mucho, en Cristo, en el amado, en Él, y ahorita les voy a dar algunos versículos más. Lo que esto significa es que antes estábamos ¿en dónde? Si ahora estamos en o dentro de Cristo, antes estábamos ¿qué? Fuera de Cristo, ¿no? Esto significa que no teníamos ningún tipo de relación con Él, no teníamos ningún tipo de comunión con Él, no teníamos absolutamente ninguna unión con Él. Y entonces lo que está expresando Pablo es que en el momento en el que nosotros somos justificados, en el momento en el que somos regenerados, ponemos nuestra fe en Cristo, ¿somos qué? Somos sumergidos y estamos, al mismo tiempo estamos dentro de Cristo, pero al mismo tiempo Cristo está ¿dónde?
dentro de nosotros. Ajá. Echa la imaginación y trata de entenderlo y no lo vas a lograr. O sea, ¿qué significa que nosotros estemos dentro de Cristo y que Él al mismo tiempo esté dentro de nosotros? Es algo que no se puede expresar en términos humanos, ¿no? Entonces somos movidos hacia dentro de Cristo y Él es movido dentro de nosotros. ¿Cómo funciona? No tenemos ni la mayor idea, ¿sí? Es un misterio espiritual, como te decía, que no podemos llegar a expresar, a explicar, ni a comprender plenamente. Pero así funciona. En el momento en el que una persona pone su fe en Cristo, su vida se une a la de Él. Utilizando otros términos, en el momento en el que creemos en Cristo, nuestra vida se une a Él, se sumerge dentro de Él, se entrelaza, se unifica con Él. Y en un sentido, voy a utilizar un término muy de películas y de ciencia ficción, en algún sentido es como si nuestra vida se fusionara con la vida de Cristo, ¿sí? ¿Lo puedes llegar a entender profundamente y explicarlo? Yo creo que no. O sea, no va más allá de nuestra mente entender que existe esta fusión y que existe esta unión con Cristo, ¿sí? Quizás entendemos un poquito el concepto de que Cristo está en nuestro corazón, ¿no? Porque lo repetimos constantemente. Pero entender esto, que nuestra vida se entrelace con Él, que se unifique con Él, que se fusione con Él, es un concepto un poco más difícil de entender, ¿no? Te leo algunos versículos, los puedes anotar. Juan 17, 23, dice, yo en ellos, está hablando Cristo en esta oración sacerdotal, y Jesús le dice al Padre, yo en ellos, es decir, Cristo en nosotros y tú en mí. Y no apunté todo el pasaje, pero un poquito la idea de Juan 17 es que lleguemos a ser uno con Cristo. Como la unión matrimonial, recuerdas, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, y a partir de ese momento Dios ve ese matrimonio como una sola persona. A nivel espiritual no lo comprendemos ni lo podemos explicar, pero en el momento en el que ponemos nuestra fe en Cristo, somos uno con Cristo, ¿sí? Romanos 8:10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia, ¿sí? Cristo está en vosotros. Gálatas 2:20, muy conocido, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ¿qué dice? Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, te repito, ¿cómo podemos llegar a entender y explicar eso? O sea, aunque tú me ves, yo no estoy viviendo, Cristo es el que está viviendo en mí, pero al mismo tiempo, Él está crucificado, ¿y en dónde estoy yo? Estoy crucificado juntamente con Cristo, ¿ves? No hay forma humana de explicar estos conceptos, ¿no? Nos queda solo aceptarlos por fe. Efesios capítulo 3, versículo 17, la primera parte, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Colosenses 1:27, Cristo en vosotros, o sea, Él vive en nosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. O sea, nuestra vida está ahí, escondida con Cristo, ¿sí? Y mira, te animo a que lo pienses así, porque Pablo utiliza esta expresión en Cristo, y lo que está haciendo, no está hablando él en un sentido figurado, ¿sí? No se trata de una alegoría o de una simple ilustración para que nosotros entendamos la unión que tenemos en Cristo. No es nada de esto, no es ni sentido figurado, ni es una analogía, ni es una alegoría, ni es un simbolismo, ni es una ilustración, nada de eso. Pablo está hablando de una verdad absoluta y de una verdad real que sucedió en la vida de cada uno de nosotros que pusimos nuestra fe en Cristo. Y aunque no lo vimos, y aunque físicamente no lo sentimos ni lo percibimos, a nivel espiritual, esto sucede en el momento en el que pones tu fe en Cristo. Tu vida se fusiona con la vida de Cristo. Y a partir de ese momento, escucha, a partir de ese momento ya no existe el yo. A partir de ese momento, ¿qué existe? Nosotros. Por eso decía Pablo, ¿sí? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es como cuando te casas, de alguna manera mueres a ti mismo y dejas de existir tú. Ahora piensas no solo en ti, tienes que pensar en tu pareja. Y si tienes hijos, tu vida es la vida de tus hijos, ¿no?
Hace algunas semanas se hizo viral la historia de dos siamesas, no sé si las vieron por ahí, Abby y Brittany Hensel, no sé si vieron las noticias, unas siamesas de 34 años de edad. Y una de ellas, Abby creo que fue, se casó. Y salen las escenas de la boda y el hombre se casó no con las dos siamesas, legalmente se casó con Abby. Y ahora están en un proceso que yo digo, ¿cómo es Dios, no? Y cómo es la ciencia, y no pasa por mi mente cómo vaya a ser, pero están apuntando a tener hijos. Son siamesas, ¿no? Pero el hombre se casó con una de ellas y están apuntando a tener hijos con una de ellas. Ahora, quizás no es el ejemplo más adecuado, ¿no? Pero lo que vive una de ellas, la otra, ¿qué? Lo vive, ¿sí? Una se casó y estuvo en la boda, otra se casó y estuvo en la boda. Una vivió todo el proceso de noviazgo, la otra vivió exactamente todo el proceso de noviazgo. Cuando se comprometió una, la otra desde su perspectiva, pero vio todo esto, ¿no? Y el día que tengan un bebé, si Dios así lo permite, una va a tener un bebé, pero la otra va a ser parte y va a vivir junto con su hermana toda esta experiencia, porque están pegadas, ¿sí? Te repito, quizás no es el mejor ejemplo, pero de alguna manera expresa lo que Pablo expresa acá. Ya no tienes una vida propia, ya no tengo una vida propia yo. Si quieres ponerlo en estos términos, somos siameses con Cristo. Y todo lo que Él vive, ¿quién lo vive? Yo lo vivo, ¿sí? Y esta parte es maravillosa. La parte que no es maravillosa, ¿cuál es? Que todo lo que yo vivo, lo vive ¿quién? Él. Entonces, cuando yo peco, ¿quién está viviendo el pecado? Cuando yo veo pornografía, ¿quién está viendo la pornografía? Y cuando yo miento, ¿quién está experimentando de alguna forma la mentira? Él. Y cuando deshonro a Dios, Cristo está teniendo la experiencia junto conmigo. Esa es la parte quizás fea y negativa. Cuando Pablo habla en 1 Corintios acerca de estos pecados de inmoralidad sexual, no tengo apuntado el pasaje, pero Pablo expresa que aquel que se une a una ramera, une sus miembros a esa ramera, ¿sí? Y eso es lo que uno hace con Cristo cuando uno peca. Mi misma experiencia del pecado, como estoy unido o como estoy fusionado con Cristo, estoy llevando a Cristo a vivir esa experiencia. Al lugar al que Él no quiere ir, lo llevo. A las cosas que Él no quisiera ver, yo lo hago que vea. A las cosas que Él no quisiera escuchar, yo lo llevo a que las escuche. Las cosas que Él no quisiera hablar, a través de lo que yo hablo, lo hago partícipe de esta experiencia. Pero fíjate lo que dice acá a partir del versículo 4, es el otro lado que te decía, el lado negativo y el lado malo es pensar que como soy uno con Cristo, soy siamés espiritualmente con Cristo, Él participa, Él no comete el pecado, pero Él participa, Él experimenta de alguna forma desde su perspectiva el pecado, pero la parte positiva es lo que narra Pablo a partir del versículo 4. Todo lo que Cristo sufrió, su muerte, su sepultura y su resurrección, como estoy unido con Él, no solamente Él vive todo esto, sino que yo mismo experimento todo esto, como las siamesas, ¿no? Fíjate en el versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, así que como Él murió, yo también morí, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, Él resucitó, así también nosotros resucitemos para andar en una vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, es decir, sepultados en la semejanza de su muerte, así también fuimos sepultados con Cristo y así también seremos partícipes de su resurrección, ¿sí? Entonces, en la cruz Cristo murió. Mi experiencia, ¿cuál es? Mi antiguo hombre murió justamente o juntamente con Cristo. Cristo fue sepultado, mi antiguo hombre fue sepultado juntamente con la experiencia de Cristo.
Y cuando Cristo resucitó, yo resucito para una nueva vida, justamente como Cristo también resucitó. Y acá podríamos detenernos mucho, y de hecho, si tú ves los versículos, son un poquito enfáticos y repetitivos, pero no quiero entretenerme mucho porque quiero concluir, ¿no? Fíjate, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, ¿sí? Y mira, cuando nuestro viejo hombre, como lo dice acá en el versículo 6, nuestro viejo hombre fue crucificado y murió y fue sepultado, ¿qué significa esto? Que fuimos liberados de dos cosas hasta ahora. De la pena del pecado, ¿sí? ¿Cuál es la pena del pecado? La muerte o la condenación. Y fuimos liberados del poder del pecado, ¿sí? Es decir, la influencia que ejercía el pecado sobre nosotros se perdió. Tú agarra un muerto y hazle cosquillas. ¿Y qué va a hacer el muerto? Nada, ¿no? Aviéntale una cubeta de agua al muerto. ¿Y qué va a hacer el muerto? Nada, no va a tener reacción. Pellízcalo y ¿qué va a hacer el muerto? Nada. Rómpele una pierna y ¿qué va a hacer el muerto? Nada, ¿sí? Entonces, no solamente fuimos liberados de la pena del pecado, es decir, de la condenación eterna, sino que cuando muere mi viejo hombre, muero a la influencia y al poder que tiene el pecado sobre mí, ¿sí? Es decir, el pecado, a partir de que mi viejo hombre muere, el pecado me puede hacer cosquillas, me puede romper una pierna y ya no tiene el poder que tenía antes, ¿sí? A lo mejor tu pregunta es, ¿y entonces por qué sigo pecando si ya no tiene poder? Bueno, te lo voy a decir y probablemente te va a sorprender y probablemente no te va a gustar, porque a mí tampoco me gusta. El no creyente, ¿por qué peca? Por su naturaleza. No tiene elección. Es más, el que está muerto espiritualmente ni se da cuenta que peca. Y es tu experiencia. Muchas de las cosas que hacías como pecado, ni siquiera sabías que eran pecado. Decías tus groserías y tus chistes y no te remordía porque como todo mundo hacía chistes con groserías, no pasaba nada, ¿no? Tomabas o cualquier otro pecado y como estabas muerto espiritualmente, no tenías la conciencia y no te afectaba. Entonces, el que no es hijo de Dios, te lo voy a decir así, peca porque no tiene de otra, no tiene control, no es ni siquiera capaz de discernir lo que es pecado y no es ni siquiera capaz de tomar una decisión de decir, ya no voy a pecar. Te repito, y probablemente tú lo viste, ni te das cuenta. Yo por ahí de repente levantaba una cerveza y no pasaba por mi mente decir, es que esto está mal. O sea, era como que normal incluso, ¿no? Hablar mal, mentir, tener malos pensamientos, eran cosas normales, ¿no? Entonces, si el no creyente, o el no justificado, o el no salvo, peca por su naturaleza, porque ni siquiera discierne y no tiene opción, y no tiene elección, el Hijo de Dios, ¿por qué sigue pecando? Por elección propia. No hay otra explicación, ¿sí? O sea, si mi antiguo hombre murió, escuchen, si mi antiguo hombre murió, ¿tiene influencia el pecado? No. Entonces, cuando el creyente peca simple y llanamente porque decidió y eligió y quiso pecar. Mira, si en la muerte Cristo nos liberó del poder del pecado, ¿qué significa eso? Que yo ya no estoy obligado, el pecado no me puede obligar, por más que me mueva, no tiene el poder que tenía antes para que yo peque. No soy su títere como lo era antes, ¿sí? Cristo venció el poder del pecado. Entonces, cuando uno peca, es por elección propia. ¿Qué se deriva de ahí? ¿No? Que como cristianos no tendríamos que victimizarnos como a veces tanto nos victimizamos. Pecamos y ¿qué decimos?
Es que no puedo. Claro, si Cristo venció el poder del pecado en la cruz, ¿puedo o no puedo? Claro que puedo. Estoy pecando ¿por qué? Por mi elección. Es que no puedo dejarlo, no quiero dejarlo. Es que no tengo la fuerza. Bueno, a ver, si no puedes y no tienes la fuerza, más bien, ¿qué significaría eso? Que no has sido justificado, porque el pecado sigue teniendo poder sobre tu vida, no ha muerto tu antiguo yo, ¿sí? Entonces, si no puedes y es una lucha y es más fuerte que tú, bueno, evalúa si realmente has sido justificado, pero si realmente has sido justificado, murió, tu antiguo yo ya murió, o sea, ya no, el pecado ya no tiene este poder, ¿sí? Entonces el no creyente peca porque no tiene elección, no tiene opción. El cristiano peca por elección propia. No podríamos decir, es que no sé por qué lo hice. ¿Lo han escuchado, no? ¿Alguna vez? Creo que nunca lo hemos dicho nosotros, pero has escuchado, no, es que no sé por qué lo hice. No, sí sabes por qué lo hiciste. Versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado por el pecado. Y mira, acá Pablo vuelve a tomar este concepto del capítulo 5, justificado, y se unen dos conceptos. De manera práctica, el pecado ya no tiene poder para mí, ¿sí? O contra mí, porque mi antiguo yo murió, de manera práctica. Y de manera legal, Dios me ha justificado. O sea, de las dos formas, tanto legalmente el pecado ya no me afecta, y de manera práctica el pecado ya tampoco tendría que afectarme con el poder que hacía antes, porque Cristo venció el poder del pecado, ¿no? Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos por Él. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ahora escucha esto, dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, y observa la frase, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. ¿Qué es este mismo concepto? El pecado ya no tiene poder para enseñorearse del cristiano. Al revés, el cristiano tiene el poder para enseñorearse, es decir, para decidir pecar o no pecar. Y la frase que me gusta acá, porque a lo mejor entendemos bien, fuimos crucificados con Cristo, morimos con Cristo, fuimos sepultados con Cristo, pero quiero llamar tu atención a este concepto, que Cristo murió, ¿cuántas veces? Una sola vez, y dice el versículo 9, ya no muere. ¿Ah? ¿Qué significa esto? Que no debería de ser la experiencia del cristiano, ya morí al pecado y ya no peco, pero después caigo otra vez, y una frase que a lo mejor muchos hemos escuchado, consagro mi vida, ¿sí? Y después vuelvo a caer en pecado y vuelvo a caer en ciertos patrones y vuelvo a caer en ciertos hábitos pecaminosos, y después ¿qué hago? No, consagro mi vida y muero al pecado, y después vuelvo a caer y después me doy cuenta y vuelvo a decir, no, esto está mal, ya tengo que morir al pecado y comienzo otra vez una vida consagrada a Dios. Esto no podría ser así, ¿por qué? Porque si estamos hablando de esta semejanza con Cristo, Cristo murió una sola vez al pecado, nosotros tendríamos que morir al pecado ¿cuántas veces? Una sola vez. ¿Y por cuánto tiempo? Para siempre, ¿sí? Entonces la experiencia de aquel creyente que constantemente renueva sus votos y reconsagra su vida, no tendría que ser así, ¿no? Morí para Cristo y como morí para el pecado, y como Cristo murió una sola vez y ya no vuelve a morir, yo decidí morir al pecado una sola vez y para siempre. Se acabó. No vuelvo a revivir y a morir, a revivir y a morir, y me entro en este juego, ¿no? Si realmente si realmente creíste en Cristo, morir al pecado sucede una sola vez, y continuamente caes en este ciclo. Más bien tendrías que evaluar si realmente eres justificado o si realmente alguna vez has muerto al pecado, ¿sí? Porque en cuanto murió, al pecado murió, y lo vuelve a repetir, ¿no? ¿Cuántas veces? Una vez por todos, mas en cuanto vive, para Dios vive, ¿sí? Entonces nuestra decisión, ¿qué tendría que ser? Una sola vez y para siempre. En cuanto yo recibí a Cristo, morí al pecado, ¿sí? No tendría que ser una experiencia repetitiva de constantemente tengo que volver a morir y morir y morir y reconsagrarme y renovar votos y ahora sí decidir ya no pecar. No tendría que ser la experiencia.
Termino con 3 aplicaciones prácticas. Rapidísimo. Mire, es interesante porque hasta este momento, hasta Romanos capítulo 6, versículo 10, los 5 capítulos y 10 versículos que hemos estudiado de Romanos, vuélvelo a leer, y no hay una sola instrucción de parte de Pablo. O sea, no vas a encontrar un mandato, ¿sí?, un imperativo de que hagan esto. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque a Pablo le ha llevado 5 capítulos y 10 versículos establecer fundamentos doctrinales y teología. Y después de 5 capítulos y 10 versículos encontramos las primeras órdenes o imperativos del apóstol Pablo. El primero, versículo 11, dice: así también vosotros, ¿qué dice? Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y de ahí el título, considérate muerto. ¿Ah? No por un partido de Boca Chivas, considérate muerto. Y hay una verdad acá que me encantó. ¿Sabes cuál es esta verdad? Que desde la perspectiva de Dios, Él no tiene problema. Desde la perspectiva de Dios, Él tiene en claro cuál es tu identidad. Desde la óptica de Dios, Él cómo te ve. Moriste. Tu antiguo hombre murió. Desde la perspectiva de Dios, el pecado ya no tiene poder sobre ti, ni de manera práctica, ni de manera legal ante Dios, porque fuiste justificado. Así te ve Dios, tal cual, ¿sí? Pero ¿qué dice Pablo? Así también vosotros. Es decir, el problema no es de Dios. El problema es que nosotros muchas veces no nos consideramos como muertos al pecado. Dios ya te ve así. Él ya hizo lo que tendría que haber hecho y Él te ve de esta manera tan hermosa. ¿Qué es lo que tendrías que hacer tú y qué es lo que tendría que hacer yo? También yo, como Dios ya me ve, yo mismo tengo que considerarme muerto al pecado, ¿sí? Esta palabra, consideraos muertos, es la misma palabra que utiliza en el capítulo 5, cuando dice: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces esa palabrita es esta misma consideraos, es decir, cuéntate a ti mismo como que ya moriste al pecado. Perdón, creo que es capítulo 4 donde lo menciona, ¿sí? La palabra considerar significa estimar, tener por cierto, tomar en cuenta. De forma figurada, esta palabra también significa hacer un inventario. Entonces, ¿qué significa? Dios ya te ve así. Por toda su obra y por tu fe en Él, Dios ya te ve así. ¿Qué tienes que hacer tú? Tengo que estimarme, tengo que tener por cierto, tengo que tomar en cuenta, tengo que hacer un inventario de la obra de Cristo en mi vida y entender que mi identidad es esta: estoy muerto para el pecado y vivo para Dios, ¿sí? Cuando Pablo utiliza este verbo, consideraos, es un verbo que está en tiempo presente, ¿sí? Que está en forma activa y es un imperativo. ¿Qué significa esto? Ya estamos terminando, ya tocó la campana. Es un verbo, te repito, en presente, activo e imperativo. ¿Qué significa? Que todos los días yo tengo que hacer el ejercicio de considerarme a mí mismo y recordar, estimar, tomar en cuenta, tener la convicción y tener la seguridad de ¿qué? De que estoy muerto al pecado y estoy vivo para Dios. Todos los días tengo que batallar con esta convicción y recordarme a mí mismo que el pecado ya no tiene poder. El pecado ya no es el que tendría que dominar en mi vida. Ya no tendría que estar sujeto a la voluntad de Él. Estoy muerto, mi antiguo ser ya murió, eso ya pasó, es parte del pasado. Soy una nueva criatura y tengo una nueva vida. Y te digo, es una lucha de todos los días, considerarme. Y cuando viene el pecado y el pecado te quiere tentar, ¿qué tendrías que decir? No te hago caso, estoy muerto, hazle como quieras, preséntame la tentación, ponme pensamientos, estoy muerto, búscale de la forma que quieras, delante de Cristo estoy muerto, no tienes poder sobre mí. Y mira, no es un mensaje positivista de que te tienes que parar al espejo y hacer tus ejercicios de yoga facial y repetirte 3 veces, estoy muerto, el pecado no tiene poder, el pecado no tiene poder. No es un mensaje positivista, es una realidad bíblica.
de cómo te ve Dios. Y tendría que traer esto convicción a nuestra vida y la fe. Es decir, Dios, para ti estoy muerto al pecado. Pecado, también para ti estoy muerto. No vas a hacer conmigo lo que solías hacer. Ya no tienes conmigo el poder para manejarme que tenías antes. Se acabó, basta. Entonces la primera aplicación práctica es algo que debes recordar todos los días. ¿Qué es lo que tienes que recordar todos los días? Que estoy muerto al pecado y vivo para Dios. En segundo lugar, lo primero es algo que tienes que recordar. Lo segundo es algo que debes rechazar. Versículo 12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, segunda aplicación práctica, algo que debo rechazar. ¿Y qué es lo que debo rechazar? El reinado del pecado en mi vida, ¿sí? Mira, este versículo una vez más nos deja en claro que el pecado en nuestra vida es por elección y no por accidente, no por algo que no podamos controlar, no porque es algo que nos domina, porque no sé cómo pasó, porque fue más fuerte que yo. No, Pablo dice, no reine, es decir, no permitas tú que Él ejerza un dominio sobre ti, no permitas que ejerza un reinado sobre ti, no le rindas tu obediencia. ¿Sabes? Cuando el pecado se presenta, ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? Tendríamos que rebelarnos y desobedecerle. Si el pecado quiere reinar, ¿sí?, yo tendría que rebelarme y desobedecerle. Mira, así como nos rebelamos muchas veces y desobedecemos a Dios, ¿no? Pero cuando se presente una oportunidad, yo tendría que no dejar que Él reine, tendría que rebelarme y desobedecerlo. Tendría que decirle, ¿sabes qué? No lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer y no lo voy a hacer. Cuando se presenten estas oportunidades de pecados graves, evidentes, escandalosos, groseros, alcohol, cigarro, lujuria, pornografía, adulterio, ¿qué tendría que decirle? No lo voy a hacer, me rebelo contra ti pecado y no voy a caer, no lo voy a hacer. Cuando se presentaran estos pecados esquineros, no perceptibles, no escandalosos, aparentemente no graves, como la comodidad, la negligencia, la insensibilidad, la murmuración, la rebeldía oculta, la pereza, la falta de compromiso, ¿qué tendría que hacer? Tendría que decirle, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer y no lo voy a hacer. Me declaro en rebeldía contra el reinado del pecado en mi vida. Decido no obedecerlo, como dice ya al final, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Y cómo me rebelo? Fíjate, dice allá al final del versículo 12 que el pecado va a tratar de reinar, ¿en dónde? En nuestras concupiscencias, es decir, en nuestras áreas débiles, en nuestras pasiones. ¿Cómo me rebelo entonces? Identificando cuáles son mis concupiscencias, mis debilidades. Si mi debilidad es la boca, si mi debilidad son los pensamientos, me adelanto y me rebelo. Y decido no dejar que reine el pecado en mi mente o en mi boca o en mis oídos o lo que sea. Entonces, primer consejo práctico, algo que debes recordar. Estás muerto al pecado y vivo para Dios. En segundo lugar, algo que debes rechazar. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. El Hijo de Dios no peca porque el pecado sea su Señor, porque Cristo lo venció en la cruz, sino que pecamos porque hemos decidido someternos a Él, al pecado, y Él reina porque nosotros lo dejamos que ocupe ese lugar en nuestra vida. Y en tercer y último lugar, versículo 13, algo que debo rendir. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros. Esta palabra miembros sería también la palabra armas. Ni presentéis vuestros miembros o vuestras armas al pecado como instrumentos de iniquidad, sino, en contraste, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Algo que debo rendir. ¿Qué es? Mis miembros, todo mi cuerpo, a los planes y los propósitos de Cristo. Rinde tu cuerpo a Dios, tu boca, tus ojos, tus oídos, tus manos, tus pies, tus órganos sexuales incluso.
Y no solamente tus miembros, lo dice ahí en el versículo, sino presentaos vosotros mismos. Es decir, no solamente nuestros miembros físicos, corporales, sino todo lo que yo soy. Presentaos como instrumentos de justicia. Mira, Dios tiene propósitos celestiales y propósitos eternos. Y lo que yo tengo que hacer es decidir rendir mis miembros, decidir rendir todo mi ser ¿a qué? A los propósitos divinos y a los planes eternos de Dios. Mira, creo que es la mejor forma en la que puedes hacer frente al pecado. No basta con decir, me rebelo contra tu reinado y no lo voy a hacer. Si no ocupas tu mente y si no ocupas tu ser y si no ocupas tus miembros y los presentas delante del altar para que Dios lo utilice para sus propósitos, te va a costar tremendamente. La mejor forma de vencer el pecado es que dejo de hacer esto, pero ocupo mis miembros y todo mi ser para los propósitos y los objetivos de Dios. Claro, si mi pecado tiene que ver con la pereza, a ver, te doy el ejemplo, se me ocurrió ahorita, no sé por qué. Si mi pecado es la pereza, tengo que decirle, no vas a reinar, me rebelo y no voy a dejar que gobiernes mi vida pereza. Y presento mis miembros para los propósitos de Dios. ¿Y qué hago saliendo de acá? Me voy a Moisés Solana y presento mi cuerpo como un instrumento para los propósitos de Dios. O sea, no es solo dejo de hacerlo, no, tengo que darle un uso a mis miembros y tengo que darle un uso a mi alma, a mi cuerpo, a mi mente, para los propósitos de Dios. ¿Para qué? Para que los propósitos de Dios sea lo que reine mi vida y no el pecado en mi vida. A final de cuentas, escucha, todos somos siervos de un Señor. Y uno decide si es siervo del pecado o si es siervo de Dios. Pero todos somos siervos, todos servimos a un Señor. Pero cada quien decide a quién va a servir. Terminamos. ¿Cómo vencemos el pecado entonces de manera práctica? Algo que recordar. Estoy muerto al pecado y vivo para Dios. Algo a lo que debo renunciar. No reine pues el pecado en mi cuerpo. Y algo que tengo que rendir. Todo mi ser, mi cuerpo, mis miembros como instrumentos de la justicia para los propósitos de Dios. El 14 ya no lo leemos, pero ahí lo leen ustedes. Querido Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Dios, y te pedimos que saliendo de acá no bajemos la cortina y esperemos hasta el próximo domingo, que no seamos cristianos antinomianistas, que asumimos el cielo y el perdón como propios y no hacemos de la obediencia un hábito en nuestra vida. Dios, lo que sea que hayas hablado a nosotros el día de hoy, ayúdanos a bajarlo de forma práctica a la obediencia de una manera cotidiana. En nombre de Jesús, amén.